Bueno, muchas gracias, Elizabeth, y vos a la Academia de Líderes Católicos, a José Antonio. Siempre he sido beneficiado de los cursos de la Academia, me toca intentar, con muchas gracias a Dios, con autenticidad y con sencillez, intentar beneficiar a alguien de las palabras que Dios inspire en mí, con aquel lema del fundador de la fundación, no de la fundación, sino de la congregación Beamata, o ora, elabora. Y digamos que hace una semana, cuando yo me enteré, por problemas comunicativos míos, que tenía que dar esta charla, sentí aún más la pequeñez que uno habitualmente debe sentir ante expertos como ustedes en educación. Yo soy cura y nada más que cura. Y de algún modo he recibido esa vocación, y sobre esa vocación luego ha venido la de comunicador, y sobre esa vocación de comunicador claramente me doy cuenta que todos, absolutamente todos nosotros los que estamos aquí, en algún modo somos educadores. Si volvemos a la génesis de la palabra educación, la saben ustedes mejor que yo. No me voy a hacer acá el hablar difícil, el hablar en latín para que crean que soy un poco más docto. Educere, extraer lo bueno, lo noble, lo valioso, lo libre, lo puro, lo grandioso que hay dentro de cualquier persona humana, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, antes que nada, y luego porque en su relación, esto no debería ocurrir, en su relacionalidad con otros, con nuestros hermanos, del género femenino o del género masculino, otros y otras, se ha ido enriqueciendo. Yo, cuando dicen virtualidad, presencialidad, las dos. Mi país también hay ese debate. La presencialidad tiene más los que damos el sacramento de la Eucaristía en la Santa Misa, pero ahora la inteligencia artificial no ha logrado que podamos hacer llegar el cuerpo de Jesús por la computadora, con lo cual ha sido algo doloroso la virtualidad. Pero reconozcamos también que, por ejemplo, no sé, cosas sencillas. Mi madre cumplió ayer 84 años y antes de la pandemia no manejaba las videoconferencias. Ahora habla demasiado por videoconferencias. Y creo que a todos, que veo aquí algunos, ya tenemos años para pintar canas, nos ha hecho bien la experiencia añadida a la presencialidad de la virtualidad. El Papa, de las 7 ideas que mencionan el Pacto Educativo Global, convengamos que el Pacto Educativo Global lo lanza en mayo del 2019, cuando yo creo que ningún espía chino le había comentado al Papa qué iba a ocurrir a los 8 o 9 meses en este mundo nuestro. Lo hacen verdaderamente de manera profética. Pasa de hablar, como nos hablaba el Papa Emérito Benedicto, de emergencia educativa, a hablar de un pacto, a mí me gusta también llamarle alianza educativa global. La idea de alianza es una idea de mutua fidelidad entre las distintas partes, y por eso, por esta mutua fidelidad, y como hablaba Elizabeth, ha sido importantísima la conferencia anterior, pero un poco larga, y esos son los tiempos. A mí me gustaría que sea mucho más dialógica. Y volviendo, porque soy hijo de un papa de la cultura del encuentro, volviendo a la tecnología, donde dice reacciones, hay una cosita que dice levantar la mano, me levantan la mano y me ponen la pierna, como dirían los jugadores brasileños a los argentinos, o los chilenos a los argentinos, y me paran y me preguntan. Pues yo quiero de algún modo suplir, traspasar los Andes y
poder dialogar con ustedes. No estoy en condiciones de darles una charla con la expertise que ustedes ya tienen. Simplemente la persona creada a imagen y semejanza de Dios es un tesoro. Eso que ustedes, más que yo muchas veces, tienen en sus aulas, tienen en sus clases, cada uno es un tesoro. Es muy bueno. Me sorprendió un poco de los resultados de la encuesta, que profesores universitarios en un 60% no sepan quiénes tienen adelante. Creo que la primera clase de cualquier lección que queramos dar, en un papelito, en una libretita, tenemos que anotarnos los nombres y nosotros que creemos en la trascendencia, empezar a rezar por esa potencialidad de santidad, en el caso de la Iglesia Católica, esa potencialidad de un ciudadano hecho y derecho que colabora al bien común de su patria, en el caso de la escuela pública, porque los católicos no hablamos solo para las escuelas católicas, ni mucho menos el Papa, lo hace para toda la educación, que una buena cosa es con sencillez y autenticidad. Repito esto porque creo que es el lema para este año de la Fundación, con mucha autenticidad reconocer ante Dios, ¿qué hago yo delante de estos 30 que me superan? Si se ponen todos juntos, pueden maniatarme y no dejarme hacer más nada. Me superan ampliamente, porque entran al celular por Google, entran a Google por el celular y me dan la respuesta antes que yo se las dé con mi supuesto conocimiento. ¿Qué puedo hacer yo por esto? Lo primero es rezar, conocerlos, encomendarlos a uno por uno. Y ese fue el límite con el que yo me vi al inicio. Querido Padre Luis, yo no conocía a vuestro fundador, ni conocía a vuestra congregación, ni en la Fundación Pía Marta. Y es el efecto que tenemos los argentinos, que prácticamente conocemos solo lo que hay en Argentina, o lo que hay en Europa. Bueno, esto en mí se hacía muy patente. Pero veo una gran revelación que tuvo el padre San Juan Bautista en descubrir algo que ahora uno de Argentina puede salir algo bueno, sí. Francisco dijo las periferias, como él se fue a buscar entre los descartados, entre los pobres y vulnerables, en ese proceso de empatía, de sintonía, de verdadero educador, conociendo y descubriendo los dones y talentos que cada persona tiene en su corazón. El educador no fabrica nada, verdaderamente no puede fabricar grandes estructuras porque a veces no sirven de nada, viene una pandemia y te las tira todo abajo, no puede fabricar grandes programas de financiamiento de la estructura educativa, porque en la Argentina somos expertos en eso, viene la crisis y te los tira todo abajo, pero sí lo que el educador puede hacer es percibir con una empatía que seguramente Dios le ha concedido a ustedes, que hay en cada uno, que valores, y admitir, antes que nada, que en la diversidad de los cursos que tienen adelante no hay un problema. Hoy hay un problema porque que hay niñas con niños y niñas con niños es un problema. Hay un problema porque hay alguna niña que no es muy, y hay un niño que es diverso, ¿me entienden lo que digo? Y hay uno que viene de un sector alto, carenciado, y hay otro que viene de un sector más medio, y hay mucha diversidad. Para nosotros, cristianos, católicos, justamente esa diversidad es una riqueza. Es una riqueza que tenemos que aprender a aprovechar. Y guay, se decía antes cuando yo era más chico, no se dice más, me han dicho, y uy, si después organizan un Family Fest y se empiezan a encontrar con la familia, ¿no? Como el 11 de septiembre o días de la familia en los colegios, para no solo conocer al chico, sino conocer a los causantes de nuestro objeto, de nuestra persona a educar. ¿Cuánta diversidad de familias? Hay familias ensambladas, hay familias
derechas y rectas según la ortodoxia católica, pero esas quedan pocas. Hay familias de todo tipo, y nosotros no estamos llamados a educar élites, cuerpo de élites. Estamos llamados a educar a todos, porque somos y abrazamos como Cristo al universo que nos ha sido confiado. Por eso, poner en el centro a esa persona humana, hasta el que vean más aparentemente, por las apariencias externas, menos capaz o más vulnerable, o que viene de un sector más que ha tenido menos oportunidades, ahí, en esa periferia, está la respuesta concreta, tajante, sonante, al llamado del Papa el 19 de marzo del 2013. Ir hacia las periferias existenciales, lo dije en italiano, periferias existenciales, no solo materiales, porque hay que distinguir, ¿no? Nosotros podemos creer, bueno, me voy, me instalo en el medio de la Villa Miseria, que está acá a 10 cuadras, con la notebook, ya estoy en la periferia, ya estoy cumpliendo lo que dice el Papa. No se trata de un hecho físico, se trata de un hecho existencial. Hay muchos rascacielos muy bonitos aquí, que adentro tiene gente carente, y a que nosotros tenemos que ir en su ayuda, aunque viva en lugares aparentemente no periféricos, aunque viva en lugares centrales. Pero nosotros, según el carisma de vuestro fundador, según el carisma de los salesianos también, y no hago competencia, ¿eh? Cuánto querría cuando leía la obra, cuando no soy salesiano, ¿no? Soy diocesano, cuánto querría, cuando leía la obra del padre San Juan Bautista, me acordaba en Génova de San Juan Bosco. Me vino a la memoria también la lucha, y yo no sé si esto, la lucha espiritual e interior, no hablo de otro tipo de lucha, del cardenal Silva Enríquez en vuestra patria, en Chile. Me vino a la memoria inmediatamente un montón de gente, de sacerdotes y de laicos comprometidos verdaderamente con el mensaje social de la Iglesia, que es íntegro. Como comentaba Elizabeth al presentarme, además de tener 2 parroquias, en una de ellas hay un colegio, y tratar de ocuparme como se pueda, con autenticidad y sencillez, tratar de hacer el bien, dirijo una asociación que trata de sacarle tierra a un tesoro que es la doctrina social de la Iglesia, que es un pulpo, porque tiene 1000 aspectos. Te podés dedicar a la economía, y tenemos el gran evento de la economía de Francisco, en el cual tenemos que decir que el neoliberalismo a ultranza está mal, crea ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, y descarta, vulnera, deja sin oportunidades a los mismos siempre. Y eso no es culpa nuestra, porque no somos ni misión nuestra arreglarlo, porque no somos técnicos en economía, pero sí es misión nuestra volver a poner en el centro del proceso educativo la persona. Y la persona y sus condiciones. Si la persona está vulnerada económicamente, si la persona está vulnerada emotivamente, porque hablaba recién la rectora de la crisis de paternidad. ¿Cuántos de ustedes, docentes, bueno, ahora en mi país se usaría mucho, casi me sale, docentes y docentas? ¿Cuántos de ustedes son padre y madre de sus hijos muchas veces y se han tenido que ocupar de cosas que se debiera haber ocupado otros? A veces los padres están muy ocupados, lo estacionan en el colegio y dicen, bueno, ocúpense ustedes. Yo creo que la pandemia también, permítame decirle, bendita pandemia, estoy esperanzado con lo que va a quedar al final, cuando pase, ha logrado también que sí o sí los padres tenían que estar junto a sus hijos en el proceso
de recibir la clase virtual. Sí o sí tenían que ayudarles a hacer los deberes. Sí o sí se tenían que educar, aprender cómo convivir. En la Argentina, ustedes lo saben, los chilenos, hay algunas cosas que yo quiero muchísimo a Chile, pero soy consciente, lo busqué recién, que ustedes tienen, gracias a Dios y a los chilenos, un 22,3% de pobreza infantil. La Argentina está rozando el 46%. Ustedes han tenido un tiempo dolorosísimo, seguro, de encerrar, de blockout total. Nosotros hemos, como siempre a los argentinos nos gusta ganar, hemos tenido la cuarentena más larga habida y por haber, y ha provocado, por un lado, grandes crisis matrimoniales, por ejemplo, porque claramente en un departamento pequeño tenían que vivir mamá, papá y 3 hijos. Y vivir es ir a la escuela, comer, rezar y hacer todos juntos, aprendiendo a respetar los tiempos y los temperamentos del otro. Yo creo que así haya sido la fuerza, no creo que haya sido la fuerza, porque Dios todo lo que permite, lo permite para un bien mayor. Creo que eso a la larga, y lo estoy viendo también en el ministerio pastoral, en algo que no les puedo contar porque es secreto, muchos dicen, me ha hecho bien para valorar un vínculo, me ha hecho bien para respetar el carácter de la otra que antes no respetaba, porque íbamos y veníamos, pasábamos, pero hemos tenido que estar un año, mañana, tarde y noche juntos. Y si no la tiré del balcón, es porque aprendí virtudes humanas, virtudes de convivencia, de sociabilidad, de empatía. Aprendí a ocuparme de mis hijos, porque no es la escuela la primera responsable de la educación de los hijos, sino los padres. Eso me lo habían dicho en teoría, pero el año pasado, y un poco, lo estamos sintiendo aún mucho, mucho más, con las quejas de volvamos a la presencialidad. Yo creo que la presencialidad es incomparable, es buena, pero también es un poquito tramposa. No se puede hablar, no puede alguno hablar de presencialidad y luego no disponer de los medios, llámense también los medios económicos, para que las escuelas sean verdaderos lugares en donde puedan convivir a cierta distancia, donde los docentes puedan estar seguros en cuanto a su salud, donde se les brinden a los chicos y a los docentes y a los padres los servicios esenciales. Sí, presencialidad sí, pero no tengo presupuesto para educación. Tengo presupuesto para la campaña política, no me meto. Tengo presupuesto para esto, para que aumente enormemente, pero para educación lo recorto. Entonces, no me vengan a mí a hablar ideológicamente de presencialidad, sino realmente, porque estoy delante de una persona humana, que es varón, que es mujer, que es diverso, y como la Iglesia ha sido machista, yo creo que el Papa ha sido, y está intentando dejar de serlo claramente cada vez más, ha puesto en el punto 3 de las ideas fomentar la plena participación de las niñas y las jóvenes en la educación. Está muy bien que nosotros no podemos preguntarle a los niños y a las niñas ¿qué nota te pondrías en el examen final? Entonces, en base a la nota que me dice, yo le pongo esa nota. Pero está muy bien que podemos tener un diálogo educativo, que los chicos nos cuenten cuáles son las reales necesidades de ellos y no las necesidades que el manual me dice que son las necesidades de ellos. Y eso se logra con la humanidad, con la empatía, con el diálogo, que yo no estoy logrando porque no veo ninguna mano levantada. La familia, creo que lo he hablado aquí en la Argentina y creo que ha sucedido lo mismo en Chile. Desconozco la realidad
chilena. He buscado algo poquito, me quedaba la ciudad de Talpa, ¿no? Talpa, donde ha fundado la obra El Primer Colegio. He sabido que ha ido a México, y México no parecía ser el lugar, y de que después se eligió Chile y Brasil, como Mozambique, para que haya colegios de la fundación. Pero hay otras realidades que no conozco, pero sí conozco las de mi país. Aquí se ha descubierto cualquier cantidad, y veo que hay algún chat, ojalá me sorprenda. Ha habido cualquier cantidad de descubrimientos de violencia familiar, talca, de violencia familiar, de violencia de género. ¿No existía la violencia de género antes? Claro que sí, sí existía. No existía que una mamá le pegase un sopapo, no sé si se dice sopapo, a su niño pequeño en las casas. Interiormente sí, pero ahora eso se ha visto por computadora. Eso ha sucedido en la clase, que el esposo le pegase a su esposa porque se creía que no lo estaba tomando el cuadrante de la computadora. Esto, en la presencialidad, también deberíamos ser nosotros esas alarmas de que algo en la familia está andando mal, porque los chicos confían en nosotros. También en los sacerdotes, gracias a Dios, cada vez más, porque nosotros, y nos cuentan, somos los primeros que podemos descubrir las falencias familiares, si en verdad creamos un clima de confianza, de familia, dentro de la propia escuela. No hay manos levantadas, yo no sé si no las estoy viendo, y tampoco puedo forzarlas. Voy muy rápido, en tiempo voy 30 minutos, me quedaría nada más que 10 o 15. La casa común. Yo creo, también me dedico a eso, que como le decía, la doctrina social de la Iglesia es integral. No, mi materia educación es la principal. No, mi materia ecología es la principal. No, mi materia economía es la principal y más necesaria. No, mi materia adicciones y vulnerabilidades es la principal. Tenemos que aprender a vivir el tesoro de la doctrina social de la Iglesia como un tótum, un cuerpo muy grande, un pulpo con muchos brazos y que están sumamente interrelacionados. También son, bueno, no en vano, en Estados Unidos tantas veces se descubren violencias de portación de armas en los colegios, ¿no? Son lugares en donde también se pueden descubrir adicciones, en donde también se pueden descubrir muchas cosas que están mal y que nosotros con la voz autorizada que siempre ha tenido un educador, y más un educador católico que tiene esa luz de la fe, esa luz del amor que le lleva a trabajar, no por, como decía la encuesta, lograr una fácil salida laboral. Gracias a Dios vi una mano, pero ahora la perdí. Pensé, habla el micrófono, quien sea, y se manda. Se dice, aquí en la Argentina, una ministra dijo que la función docente se daba porque se conseguía trabajo rápido y más o menos bien pago. Evidentemente no comprendía bien que hay una cosa llamada vocación. Vocación. Se ha descubierto también en la pandemia quien asumió la educación como un vocare, un llamado de Dios trascendente a hacer algo que haría por sus hijos solamente, pero Dios le ha dado un corazón tan grande y una efectividad tan buena para hacerlo por 30 o por 40 que tienen el curso. ¿Yo vi una mano o la soñé? No, la vio padre. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy dando la mano Muy a bien. todos. Mire, una intervención muy pequeña, primero un agradecimiento por esta oportunidad que hemos tenido. Hablo mi nombre primero.
creo que todos también la tienen, pero dos cosas a precisar. El desafío grande que es acoger a nuestros estudiantes, como dice nuestro fundador, con las diversas pobrezas que estamos viendo ahora, que no son solo económicas, o sea, si bien hay una estadística, porcentajes aquí en Chile, en Argentina, diversos en pobrezas materiales, nuestro fundador también nos ha impregnado y nos ha educado en que hay pobrezas mucho más crueles que las materiales. Y yo me enfrento como inspectora general de un colegio, el primer ciclo de niños pequeñitos, con pobrezas tan duras como, por ejemplo, ver a dos padres separados que ponen a los hijos como en juego de disputas, de cariños, utilizándolos para uno u otro beneficio, maltratándolos, vulnerándoles algunos derechos que son propios de los niños, como el derecho a estar tranquilo, el derecho a educarse incluso. Es un tema. Y otra diversa pobreza que nosotros tenemos también en Chile muy fuerte son apoderados nuestros y también estudiantes con problemas de drogadicción o problemas con la justicia, que también tenemos que dar respuesta a esas cosas que son sin duda que nos interpelan muchísimo y a veces no estamos tan a la altura para poderlo enfrentar. Un saludo cariñoso y un agradecimiento para todos. Gracias. Bueno, está todo dicho. La responsabilidad que nos toca y que gozosa y con sencillez y autenticidad asumimos. No podemos ser los salvadores del curso, porque para eso hay 60 padres, ¿no? Pero tenemos una responsabilidad grande en cuanto a educadores, junto a las autoridades, justamente el tema de pacto, de alianza. El Papa se hará cuando se pueda. Hablaba recientemente con Monseñor Sani, que es el secretario de la Congregación para la Educación Católica. Pero el Papa quiere un encuentro presencial con todos los ministros de educación del mundo para sentarse juntos, mirarse a los ojos y compartir lo que quiere un Papa. Nosotros creemos que es lo mismo que quiere un ministro, que quiere una docente, que quiere un universitario, y que quiere que pasemos este tsunami que se nos ha venido encima, tratando también, que Dios nos lo ha regalado como proceso educativo también, que surja lo mejor de nosotros. Se dice que después de la pandemia, al menos a mí, en lo confieso, 57 años que tengo, no me había tocado ninguna pandemia, creo que a ninguno de nosotros, una crisis igual. Me esfuerzo cada día por descubrir en ese proceso de introspección que todos estamos llamados a hacer, qué es lo bueno que me está dando, más que por lamentarme de qué es lo malo que tengo que quejarme. La lamentela, le dicen los italianos, la constante lamentela, la queja. Seamos no optimistas, pero sí muy esperanzados de que si Dios ha permitido esto, y si ustedes están con 40%, 50, 60, 70, depende del país y la región, de vacunas, vivos, es porque Dios ha considerado como Padre que podíamos superar esta fuerza y ayudar a superar a mucha gente, y soy un convencido, ¿no?, que en la gran mayoría saldremos mejores, saldremos más educaditos, más educados. Todos los grandes también necesitamos ser educados por nuestro Padre Dios continuamente. Por eso me decía de la doctrina social como un todo. Cuenta Francisco en el reportaje que le hizo recientemente a una cadena española. Y el Papa es auténtico. Si alguna vez tuvo dudas de la existencia de Dios, él es tan bestia lo argentino, no interprete la cosa, que lo larga, lo dice. Sí, yo alguna vez, por algún momento dudé. Otro maquillaría un poquito el asunto. El Papa lo dice. Eso se llama autenticidad. Y ha sido auténtico también cuando ya contó que a los 60 y pico de años, 70, fue a Brasil y nunca había oído hablar de ecología.
Los obispos brasileños se la pasaban hablando de ecología, ecología, ecología. Y el cardenal de Buenos Aires dice, ¿y esto qué tiene que ver con la iglesia? ¿Esto qué tiene que ver con nuestros procesos educativos? ¿Esto qué tiene que ver con la casa común, con que no tengamos que sufrir más porque el hombre metió la mano en la naturaleza, exabruptos de la naturaleza que no perdona nunca? Él, como se manifestó ignorante, y recién cuando llegó a Roma empezó a pensar, se juntó con gente que había estudiado el tema de la ecología y nos regaló la Laudato Si. También en Buenos Aires, y con esto termino, para regalar unos minutos, porque se me está secando la boca y me da vergüenza agarrar el mate, pero si los argentinos algo no tenemos es vergüenza. Entonces, también el Papa en Buenos Aires ha sido maestro de una diversidad a la que no le tenemos miedo. Le contaba el otro día a Elizabeth, que ella me llamaba justo por algo, y le digo, mira, estoy entrando a Rosh Hashanah, a la sinagoga de Libertad. Algunos pueden pensar, ¿y qué hace un cura metiéndose con los judíos en Rosh Hashanah? ¿O qué hace un cura yendo a celebrar el Pesaj? ¿Cuánto bien nos haría hacer nuestro, y no en nuestro, aquí se está intentando y se ha logrado, estando muy seguro de la propia religión, Dios nos libre y guarde, entrar en diálogo, como nos enseña la Fratelli Tutti, con los musulmanes, que no son todos talibanes, por Dios, no dejarse enganchar por la islamofobia, con los judíos, que no son todos agarrados, tacaños, y que les gusta el dinero. Yo he conocido a cada católico, sino entrar en ese intercambio de la interreligiosidad, creo que haría también mucho bien en nuestros procesos educativos. Por eso, Fratelli Tutti, la economía de Francisco, el pacto educativo global, familiares, me sale familiares consorcio porque soy viejo, Leticia, familiares Leticia, todos estos puntos, como ustedes ven, nos marcan el camino de las 7 ideas principales. El cuidado de la casa común ya no es cualquier cosa que los chicos estén tirando papeles en cualquier lado. Ya no es cualquier cosa que usen sorbetes de plástico o no usen sorbetes de plástico en el curso. Ya tiene que ver todo como una integralidad. Ya no es cualquier cosa que mi padre se quedó desempleado, mi padre se ha quedado en la calle, sin hogar. Tienen, desgraciadamente, o vaya a saber, no permitido Dios, ahora a ningún chico en Buenos Aires le cuesta ver la pobreza. Está tirada por la calle, durmiendo en colchones, en cualquier esquina de Buenos Aires. Y eso parece mentira, pero es muy educativo. Si los padres y los educadores saben enseñarle en ese dicho algo que a ellos no les ha pasado, pero que mañana les podría pasar si dejamos de si nos separamos por tonterías. Hay gente a la que le conviene dividirnos. Por ejemplo, le conviene dividirnos a los argentinos con los chilenos, que tantas veces le ha convenido. Para mí los Andes nos unen. Me gusta pasarlo por colectivo porque veo cómo van los ríos de un lado para el otro y salgo de Mendoza y llego a Santiago. Los Andes no nos dividen. Nos puede dividir un partido de la selección nacional. Bueno, un ratito. Pero no nos dividen los Andes. Somos en Latinoamérica un continente de verdad, de la esperanza. Les aseguro, si el Papa es latinoamericano, por eso sabe a qué país no tiene que venir, les aseguro profundamente que tener nuestra religiosidad popular, nuestro amor por la familia, es sentarnos a la mesa dominical en familia,
nuestro modo de divertirnos, nuestra religiosidad simple y sencilla, la admiran muchos pueblos en Europa. La admiran muchos pueblos en Europa. Y creo que a pesar de todo lo que nos ha pasado, a pesar de todo lo que nos ha pasado, y voy a ser esperanzado, y nos puede pasar todavía, contamos con las riquezas intrínsecas de ser latinoamericanos y ser universalmente católicos y ser dos países hermanos que aprenden los unos de los otros, más nosotros de ustedes que ustedes de nosotros, para quedarnos tranquilos, o todos de todos. Por eso, disculpen, los felicito por el lema, autenticidad y sencillez